bienvenidos a este último capítulo de Plantéatelo desde el estudio Área Diseño Santo Tomás. En este primer bloque vamos a hablar sobre la desertificación, un tema que en Chile de momento se está debatiendo mucho porque Chile es uno de los países más afectados del cambio climático y los fenómenos de desertificación. Para esto tenemos un invitado que es Fernando Santibáñez, académico de la Universidad de Chile, y Fernando fue el autor del reporte del Estado sobre la desertificación en Chile que fue encargado el año pasado por la presidencia de la Cámara de Diputados. Muy bienvenido, Fernando, a Plantéatelo. Muchas gracias por la invitación, es un agrado estar acá con ustedes. Qué bueno. Fernando, ¿nos podrías definir primero qué es desertificación? Desertificación es un problema complejo que involucra a muchos componentes tanto del medio ambiente como de la sociedad y esencialmente deriva de una mala relación entre el ser humano y su medio ambiente en áreas del planeta donde hay deficiencia de agua, esencialmente. Y como hay deficiencia de agua, los ecosistemas y el medio ambiente en general es extremadamente frágil. Sí. Por lo tanto, muchas de las acciones humanas en estas áreas áridas y semiáridas del planeta conducen a una degradación gradual de los recursos naturales, es decir, de la vegetación, del agua, de los suelos, lo que implica un empobrecimiento gradual y una pérdida de capacidad de sustentación de la vida humana sobre esas áreas. De modo que nosotros hemos definido con una frase que es fácil de comprender lo que es la desertificación. Es la lenta agonía de la naturaleza. Perfecto. Y en Chile, ¿desde cuándo estamos hablando sobre el fenómeno de desertificación? Bueno, la desertificación probablemente comenzó, yo diría, con la llegada de los europeos acá. Ese fue el momento. Ese fue el momento por cuanto comenzó el sentido de instalar ciudades, de asentamientos humanos que tenían necesidades de agua en grandes cantidades, necesidades de energía, necesidad de espacio para cultivar tierra y producir alimentos, necesidad de espacio para hacer ciudades. De manera entonces que el ser humano empezó a extraer recursos de la naturaleza, a extraer vegetación para usarla como combustible, para usarla para construir, para la construcción. Empezó a cazar, comenzó a derivar las aguas de los ríos hacia zonas agrícolas, de modo que con la llegada de la civilización europea a este continente comenzó una extracción masiva de recursos naturales y particularmente en zonas más áridas. Si ustedes se fijan, los asentamientos humanos más relevantes se instalaron en América en las zonas más áridas. Sí. No en vano Lima surgió antes en un desierto. En Chile igualmente el ser humano se instaló en la región central del país, que es una región más árida, porque por lo general se estima que estas zonas más áridas tienen climas más favorables para el asentamiento humano, y que no ofrecen mayores problemas en la medida que la población se mantenga con densidades bajas. Pero una consulta, ya en el momento de la llegada de los españoles, porque uno de los principales problemas o que gatilla finalmente procesos de desertificación es la escasez del recurso hídrico, ¿no? Entonces, ya en ese momento se podía prever que estas son zonas que son altamente sensibles, o al final eso fue un proceso que hasta llegó a sorprender la repentina escasez de agua que hubo en toda la zona centro, bueno, antes del desierto, porque el desierto obviamente tiene poca agua, pero en todas estas zonas centrales me imagino que Chile debe haber sido bien distinto también, ¿no? Por supuesto, nadie podía prever hace 300 años que la población iba a crecer como ha crecido en este siglo. Nadie podía prever que iba a venir un cambio climático. El cambio climático no era un tema hace 50 años atrás. Sí. ¿Ya?
Por lo tanto, los asentamientos de aquella época, por ejemplo Santiago, cuando fue fundada, a la orilla, en un valle maravilloso como el Valle del Maipo y del Mapocho, con agua abundante. O sea, sí, para entonces el ser humano tenía la percepción de que había abundancia de todo. Pero de repente no lo percibían ni como una zona árida. Sin duda, sin duda. Pero nadie se podía imaginar entonces que Santiago iba a tener casi 7 millones de habitantes en los inicios de este siglo y con enormes necesidades de agua, de energía, de espacio. De manera que no podemos juzgar como un error el que los asentamientos se hayan instalado en estas áreas, por cuanto nadie puede pensar a 300 años hacia adelante. Claro. De modo que la desertificación ha ido surgiendo junto con la civilización, con el desarrollo económico, y como una consecuencia de este desarrollo, y es un problema que tenemos que abordar ahora con la máxima responsabilidad, sobre todo pensando en las generaciones que vienen. Tú decías que obviamente es un fenómeno que impacta en varias dimensiones. En Chile, en la dimensión social, ¿cómo está afectando el avance del desierto y la desertificación? Bueno, la mayor parte de estos fenómenos globales, como son la desertificación, que afectan al planeta completo, el cambio climático, la pérdida de especies valiosas de animales y vegetales, tienen la particularidad de ser fenómenos que tienden a acentuar la inequidad en la sociedad. Es decir, sus consecuencias recaen con mayor fuerza sobre las poblaciones menos capacitadas, con menos recursos para enfrentarlos. De manera que, por lo general, en los países que tienen mucha desertificación, se ha producido una marginalización de áreas rurales donde se ha acentuado la pobreza, por cuanto las grandes compañías que pueden traer agua hacia sus terrenos agrícolas con grandes inversiones, lo hacen. Pero el pequeño agricultor que no tiene ninguna posibilidad, que vive de un rebaño de 100 cabritas, produciendo queso de cabra y vendiéndolo en la orilla del camino, no tiene ninguna posibilidad de solucionar el problema. El problema se le viene encima. Claro. Y por lo tanto la desertificación ha tendido a marginalizar importantes poblaciones en África, en Asia, en América, incluso en Norteamérica. De manera que lo mismo que el cambio climático, porque son dos fenómenos que se refuerzan uno a otro, claro, se potencian. Y en este momento el problema del agua, debido a la desertificación por una parte y al cambio climático, está siendo un problema agobiante para muchas naciones del mundo. Sí. Y para terminar, me gustaría un poco que tematizáramos, porque en Chile tenemos la situación particular que en una zona tenemos muy poca agua y en otra zona tenemos mucha agua. Entonces, en general, el enfrentamiento, lo que yo estoy viendo que se está planteando en temas de cómo combatir esta inequidad de agua, y especialmente porque, como tú decías, la zona agrícola finalmente se ubica justamente gran parte en terrenos donde no hay agua. Se está planteando una serie de medidas de infraestructura, entre otros incluso se discute de hacer un acueducto submarino que lleve agua del sur para el norte. ¿Cómo ves tú todas esas medidas para enfrentar el cambio climático y la desertificación? Bueno, yo no creo que la solución al problema de la falta de agua en las zonas extremas de Chile, zona norte particularmente, vaya a provenir en el corto plazo de las mega obras de ingeniería, por cuanto todas ellas requieren o muy grandes inversiones o muy grandes costos de operación. Desalinizar agua o mover agua a cientos de kilómetros de distancia cuesta mucho dinero, porque cuesta mucha energía, y la energía es muy cara y va a seguir siendo cara y cada vez más cara. De manera que pensar que hay soluciones mágicas de mover agua a 500 o 600 kilómetros de distancia a través de un tubo no se ve muy viable, si bien eso puede ser una opción para proveer agua potable, por ejemplo. O sea, sí, estamos hablando de pequeñas cantidades de agua, ¿ya? Pero la agricultura es un gran consumidor de agua.
Una hectárea de cualquier cultivo necesita 10.000 metros cúbicos de agua por año. De modo que eso es inviable, ¿no? La agricultura no tiene la rentabilidad para pagar los costos de mover agua desde 500 kilómetros de distancia. Sí. Por lo tanto, yo creo que la solución viene más bien en ajustar la demanda a la real oferta de agua que tienen las cuencas de las zonas que son deficitarias en agua. O sea, hay que redefinir los usos de las cuencas finalmente. Hay que redefinir los usos y ajustar el tamaño de las actividades económicas a la capacidad que tienen las cuencas de proveer el agua que esas actividades requieren. Yo creo que esa es la solución más sustentable en el largo plazo, más que pensar en soluciones que hoy día no están al alcance tecnológico. ¿Y tú, qué otras medidas se pueden tomar para combatir la desertificación o no hay medidas para combatirla? Sí hay. Bueno, una medida, la más inteligente de todas, es lo que acabamos de decir. Es decir, las zonas sujetas a desertificación ya degradadas son zonas ya heridas de alguna manera. Por lo tanto, no hay que sobrecargarlas. Hay que ajustar las actividades económicas a la capacidad de sustento que esas áreas tienen. Otras medidas son que las actividades se hagan inteligentemente. De hecho, una organización internacional recientemente definió las estrategias para enfrentar estos fenómenos como una agricultura inteligente. Me parece muy interesante el concepto porque dice, estudiemos qué es lo que el medio nos permite hacer para que hagamos justo aquello y no vayamos en contra de la naturaleza, asociémonos con la naturaleza. Fernando, con eso nos quedamos. Te agradezco muchísimo haber venido a Plantéatelo y haber tematizado este tema que para Chile es prioritario, que es la desertificación. Con esto nos vamos un momento a comerciales y ya estamos de vuelta con Plantéatelo en un ratito. Te exigimos, te apoyamos porque sabemos que tú puedes. Santo Tomás, tú puedes. Bienvenidos de vuelta a Plantéatelo desde el estudio Área Diseño Santo Tomás. En este último capítulo ahora estaremos por última vez con Francisca Leiva, que nos dejará los tips de sustentabilidad para la vida finalmente. Francisca, muy bienvenida. ¿Cómo está? Bueno, último capítulo, pero vamos a cerrar bien hoy día. Obvio. Así que hoy día les venía a hablar un poco del impacto de las bolsas de plástico, sobre todo en el tema de cuando vamos a comprar. El supermercado, el que más genera basura con las bolsas de plástico. Bueno, las bolsas de plástico están compuestas por un polietileno que, por así decirlo, molecularmente es una cadena muy grande de carbono, la cual es difícil romper, ¿ya? Es muy estable esta molécula, por lo tanto es muy difícil que esto se biodegrade de alguna forma. Ahora, claro, aparecieron este nuevo boom de que son las bolsas biodegradables, Sí. que en verdad no es tan así tampoco, ¿ya? Es una verdad y todos lo sabemos. El tema de que si es biodegradable o no el polietileno por el cual están compuestas las bolsas, no se sabe aún si en verdad es así, ¿ya? Estas se van a un relleno sanitario y está. Se sabe que no generan ningún tipo de lixiviación, digamos, no generan ningún tipo de gases ni nada, pero están ahí eternamente, digamos. Pero las bolsas biodegradables en sí son del mismo tipo de material que las que teníamos antes, las tradicionales. Claro, creo que varían en una parte de la molécula en sí del polietileno, pero no genera esta biodegradación que uno espera. Me explico, o sea, el plástico está.
y aún está en investigación si esto en verdad se biodegrada completamente y qué impacto real tiene, porque es un tremendo negocio también el tema de las bolsas de plástico, ¿ya? Bueno, y un poco hablarles de eso, o sea, el impacto que generan las bolsas de plástico es casi el triple que genera, por ejemplo, los pañales desechables. O sea, es harto. Esto se acumula, se acumula, se acumula y solo se van a rellenos sanitarios. O sea, entendemos que esto en algún momento va a afectar. O sea, al final vamos a estar escarbando tal vez y, qué sé yo, nos va a salir una bolsa. O sea, de hecho, ese reportaje que salió hace no tanto tiempo acerca de las islas de plástico que estamos teniendo en los océanos y donde muchísimos animales tienen ya residuos de plástico en sus estómagos y se mueren justamente por ingerir plástico porque lo confunden con un alimento, es grave. Es grave y es muchísimo lo que se genera en basura, es mucho. O sea, piensen que en cada compra promedio que uno hace en el supermercado se lleva alrededor de 6 bolsas. 6 bolsas en solo una compra. Pensemos que generalmente la gente va a comprar 3 veces a la semana, mínimo, en promedio, son 6 bolsas, es bastante. Se entiende que las ocupamos para echar la basura luego y tal, pero lo ideal es que esto no se hace. ¿Y qué se está haciendo en Chile al respecto? ¿Hay iniciativas? Hay una iniciativa, bueno, tú me comentaste, para ser honesta, está Punta Arenas, que ya las prohibió completamente, cada uno va con su bolsa a comprar, y otra parte más, si me ayuda a recordar. En Victoria. En Victoria también. O sea, ¿qué es lo que repara un poco este tema? Es que ocupemos bolsas reutilizables, ¿ya? Entiendo que a veces vamos al supermercado y compramos para el mes. Bueno, nos cabe, tengamos 5 bolsas de las grandes reutilizables, nos cabe absolutamente todo. Y separemos la basura, Generalmente los camiones de basura pasan 3 veces por semana, digamos, en las comunas. Que sea una prueba y un desafío para nosotros sacarla solo una vez por semana. Intentémoslo. Separar y reciclar. Claro, claro. Así que a raíz, bueno, de esto y un poco recopilando esta información, ocupemos bolsas reutilizables, separemos la basura y visitemos los lugares donde hay puntos verdes. Ya vamos con la familia, vamos a visitar los puntos verdes. Hay un nuevo punto verde en La Reina, cerca de, digamos, del Bike Park de Peñalolén, aprovecho de decirle. Es nuevo, está fabricado todo con botellas de plástico, los muros son de botella. Está el del Parque Araucano y ahora en las plazas se pusieron distintos, digamos, spots con los 4 basureros de los colores que ya ustedes saben. Y vamos, llevemos la basura y que sea un desafío de nosotros solamente botar lo que ya no nos queda más que obviamente desechar. Claro. Así que podemos, la materia orgánica se composta y lo demás se separa y se vuelve a reutilizar. Seamos conscientes, de verdad. Perfecto, Francisca. Mira, y ahora te quería pedir, como ya que estamos en el último capítulo, que le dejes un mensaje a todo el público y con eso terminemos la temporada. Sí, bueno, yo te quiero agradecer a ti por invitarme, por darme la oportunidad de poder transmitirle a ustedes información que quizás muchos saben y otros no, pero me parece súper bueno poder compartirlo y como siempre un poco lo he compartido en cada uno de los programas, invitarlos a hacer deporte. Yo creo que eso mejora enormemente nuestra calidad de vida, aumenta la inmunidad, no nos enfermamos, tenemos otro tipo de vida, otro estilo de vida, separemos la basura, seamos conscientes, apaguemos las luces, cerremos bien las llaves. Creo que todos esos pequeños granitos que vamos cooperando cada uno como familia, se van sumando y esa sumatoria se va a ver reflejada luego en el futuro, sobre todo en nuestros hijos. Así que seamos conscientes, dejémosle un planeta limpio, un planeta consciente y una buena cultura de vida. Y esa es responsabilidad nuestra. Así que hagámoslo así. Fran, muchísimas gracias por tu participación como panelista estable en Plantéatelo. Con esto nos vamos a comerciales y estamos de vuelta en un ratito. De nuevo por acá. Y a esta hora, ¿por qué no te vas a dormir? No. Prefiero soñar.
Están los que duermen y están los que sueñan. Carreras Vespertinas Santo Tomás. Tú puedes. Bienvenidos de vuelta a Plantéatelo. Después de que conversamos o terminamos de conversar en el primer bloque sobre el buen uso del agua, ahora vamos a continuar justamente con un tema igual de importante en Chile, que es, en Chile y en el mundo en realidad, que es el buen uso de la energía. Para eso tenemos como invitado a César Guzmán, que es socio de la empresa AER, y esa empresa se dedica justamente a dar soluciones que mejoren la eficiencia en el uso de la energía, pero también la forma en que generamos energía. César, muy bienvenido a Plantéatelo. Hola, Anika. Cuéntanos, ¿qué hace AER? Bueno, AER es un pequeño emprendimiento que lleva más o menos 5 años en el mercado y por circunstancias de la empresa que tenía anteriormente, nos tocó ver el tema de ahorro de energía indirectamente y nos metimos a estudiar el tema de iluminación que transversalmente prácticamente pasa por todos lados, y buscamos además una oportunidad de negocio en ese momento. Y eso despertó un poco la pasión mía por este tema, y hace 5 o 6 años decidí emprender en esta área, que como te digo, con mucha pasión me metí al tema con algunos conocimientos por el área más eléctrica, que era lo que me hacía compatibilidad con esto, y comencé a desarrollar esto, a estudiar el tema, a pedir muestras, a buscar algunas alternativas y estudiar para dónde iba. ¿Y con qué tecnologías trabajan ustedes? Fundamentalmente, bueno, el desarrollo de la tecnología LED lo hemos ido probando y hemos ido... Stop ahí. ¿Qué es la tecnología LED? Bueno, la tecnología LED es un desarrollo que tiene... el LED en el fondo es un semiconductor. El semiconductor se usa para otras cosas, para la transformación de energía. Entonces, una de las propiedades que tienen algunos materiales que se usan en los semiconductores, en este caso, es la emisión de luz, ¿ya? Y que son los diodos emisores de luz, y esa es la sigla LED, ¿ya? Y el LED existe desde hace 50, 60 años en electricidad. Todas estas lucecitas que tienen los equipos, todos los monitores y todo eso. Cuando yo hago on-off, esa lucecita chica. Generalmente es un LED, ya, y desde hace muchos años. Entonces el LED lamentablemente no tenía las posibilidades de usarse como iluminación porque no se podía sacar luz blanca. Entonces hay un señor japonés que descubrió en el fondo el santo grial de esto, que era un metal, ¿ya? Y con ese es un metal que se llama indio. Y con ese metal desarrolló la luz blanca. ¿Y cuándo fue eso? Hizo una mezcla de luz azul que la llevó con fluorescencia a luz blanca. Eso lo hizo hace 10 años atrás más o menos. Ah, poquito. Sí. Entonces esta tecnología emergió en Japón y bueno, él descubrió uno, otro descubrió otro, y fueron el galio, el indio, son unos metales muy raros que fue lentamente metiéndose y desarrollándose esto. Ahora hay otras tecnologías de LED. Nosotros, y fundamentalmente lo hice yo, fui estudiando cómo se fue desarrollando esto y tomamos representación de unas empresas que son europeas, con fabricación en Oriente por un tema de costo. Y hemos ido implementando pequeños proyectos y estudiando también el tema con muchos aciertos y algunos fracasos, digamos, y hemos eliminado lo que no sirve. Lo que no sirve, pero sí los ahorros que son asociados a esto son enormes, son sorprendentes de hecho. Pero en una casa, por ejemplo, si uno reemplazaría todas las ampolletas por LED, como para darle a la gente una dimensión, ¿cuánto se ahorra? En una casa, generalmente al cambiar todo por LED, tienes un ahorro de dependiendo del comportamiento del uso, claro. ¿ya? Hay casas que usan más luz, otras menos luz en términos de luz. Es el próximo tema a tocar. Exactamente. Puedes llegar hasta un 60-70% de ahorro, ¿ya? Dependiendo de qué tecnología tengan en los otros aparatos eléctricos. Claro. ¿Ya? Pero generalmente lo que se usa continuamente en una casa es la luz, ¿ya?
o sea, para iluminar espacios, como servicio en la casa. Pues los otros son pulsos de uso, un horno, a menos que te dediques a eso, ya es una industria eso. Claro, y se usa también muy a menudo muy mal, que es justamente el tema. O sea, si yo tengo una iluminación muy eficiente, pero si dejo todo el día todo prendido, al final no me sirve de nada. Claro, y hay fenómenos también que han ocurrido, que fue lo que ocurrió inicialmente con las ampolletas estas de bajo consumo, llamadas de bajo consumo porque en realidad fue una solución. No fue la mejor solución porque, un poco haciendo un paréntesis de eso, son ampolletas que usan metales pesados, o sea, soluciones, el fin justifica los medios, ¿ya? Sí. O sea, se bajó el consumo eléctrico, pero tenemos metidos metales pesados en todo el mundo, en todas las casas, ¿ya? Cerca de los niños que nunca deberían haberse hecho. Y ese es un poco quizás más potencial incluso del ahorro energético, es poder eliminar todos esos metales pesados. ¿Y ese problema no lo tienen las ampolletas LED? No, porque los semiconductores son silicatos, son silicios en el fondo. La arena de la playa está compuesta de silicios, digamos, procesados. Quizás tienen un poco, pero no metales pesados, ¿ya? Y los otros son metales en general sumamente reciclables. Aluminio, los disipadores de calor que se usan. En general, esta industria ya partió con una crisis medioambiental, por lo tanto, el paradigma que se le ha impuesto es que tiene que ser reciclable, ojalá en un 100%, cosa que es difícil. Siempre hay procesos químicos que no son altamente reciclables. ¿Desde cuándo la tecnología LED está realmente en el mercado comercial, o sea, de uso más masivo? ¿Desde qué año? Podríamos decir que todavía estamos en la etapa de penetración de mercado, todavía, en una etapa introductoria. No, todavía no es masivo, o sea, hay instituciones, como acá en este mismo edificio, tienen iluminación LED, en que hay gente que es un poco más vanguardista para tomar decisiones y tiene que pelear la decisión porque en el fondo los costos-beneficios son a corto plazo, o sea, la inversión se recupera extremadamente rápido, comparado con cualquiera. Si tú tomas la buena decisión de comprar buenos equipos, claro, como son los que vendemos nosotros. Obviamente. No, y al final es una tecnología que está recién comenzando, o sea, su desarrollo también deja prometer mucho todavía, o sea... Efectivamente. De hecho, las eficiencias están llegando a niveles increíbles. Hay una competencia a nivel de laboratorio, ¿ya? Y estas mismas empresas que desarrollaron, las que tienen las normas más altas, van en récord de lumens por watts. Si tú... más o menos para que hagas el análisis de lo revolucionario que es, una ampolleta incandescente tiene 12 lúmenes por watt, las buenas, ¿ya? Hay unas que tienen 7, o sea, malas, y cuando van envejeciendo van perdiendo también su luminosidad. Hay LED que tienen más de 300 lúmenes por watt, o sea, un watt equivale a una ampolleta de 40 watts, ese sería, digámoslo. En este momento estamos en estándares, nosotros estamos vendiendo equipos con 120 lúmenes por watt ya estándar. Entonces con un tubo, por ejemplo un tubo LED, reemplazas 2 tubos prácticamente fluorescentes, ¿ya? Y además conlleva el tema de qué hace con el tubo fluorescente, que en general los botan a la basura la gente que no sabe. Claro. ¿Ya? Bueno, ya estamos prontos a terminar, entonces me gustaría que ahondar un poco en el otro tema que ustedes trabajan, que son justamente soluciones solares y eólicas a pequeña escala. Sí. ¿Qué potencial le ven ustedes a eso? Eso inmenso, inmenso. Porque además el sistema, todos los sistemas que son de energías renovables implican que tú reeduques, y esa es una parte a la gente que las usa. Yo siempre, cuando la gente me pregunta, yo lo comparo con el agua. Cuando tú tienes una energía renovable, lo ves como un recurso escaso. Y es como que te faltara el agua, ¿ya? Entonces, tú cuando juntas el agua, la tienes como un tema muy valioso. Por lo tanto, tienes otro concepto del uso del agua, ¿no? Si tienes un estanque de agua de 500 litros, que pasaría como, por ejemplo, si tienes acumulada energía eléctrica, tú vas a empezar a tener eficiencia energética porque lo requieres, porque lo necesitas. Entonces, si tú, por ejemplo, eres el padre en una casa o tienes que administrar estos recursos, le vas a enseñar a tus hijos a que tienen que usar cuando requieran realmente la energía, no a destajo. Es como que uno se entrara a bañar y se gastara los 500 litros de agua que hay para la semana
y se acabó y no hay más, ¿te fijas? Entonces si yo uso la energía, voy a tener que distribuirla, en quiénes la van a usar, para qué la van a usar, y te produce una interrogante, un cuestionamiento, y eso está haciendo que tú tengas una visión totalmente diferente de enchufar una cuestión y no tener idea de qué pasa cuando tú usas esto, ¿te fijas? Además de que estás contribuyendo ya que no estás metiéndote a la matriz, ¿ya? Entonces hay gente que obviamente el problema de esto son los costos, ¿ya? O sea, esto no, todavía no es masivo. Esperamos que sea masivo. Digamos, que en el fondo hay que democratizar esto. Ese es el punto de vista mío. En el fondo tú administres tu energía y no contamines, ¿ya? Porque actualmente, si tú ves la publicidad que le hacen a la venta de energía, en este caso la distribuidora, por un lado te manda publicidad, un product manager dice, vamos a hacer campañas de eficiencia energética, y ese es un tipo de un área de la empresa que vende la electricidad de la red. Y por otro lado hay otro tipo que te está vendiendo un aire acondicionado, un calefactor, una cuestión monstruosa que en realidad no la necesitáis, pero ellos necesitan que tú se la compres, claro. ¿Ya? Entonces ahí hay una política, realmente es una política totalmente insana, por decirlo menos. César, perfecto. Ya se nos terminó el tiempo. Es un tema que da para mucho más, pero es muy importante lo que dijiste al final, que al final una cosa esencial es la educación, que realmente concienticemos lo que estamos haciendo y que usamos en gran parte para nuestro vivir diario y no tenemos ni idea cuánto consume un aparato, lo dejamos enchufado, no lo dejamos enchufado. La educación al final es la base para todo y de ahí hay muchas soluciones justamente sustentables para generar esa energía que realmente necesitamos, o sea, no la que otros nos imponen que necesitamos, sino que la que realmente necesitamos. Efectivamente, y ese es un poco los objetivos dentro de nuestro pequeño emprendimiento. Uno de los objetivos es que esto prenda como pequeñas semillas puestas en diferentes partes, así que de hecho estamos con proyectos en varias partes de Chile, y con esa óptica, ¿ya? Y hacerlo bien además, que es algo importante que aquí en Chile de repente cuesta, hacer que las cosas duren, hacerlas bien, hacerlas con calma, bien pensadas y bien aplicadas, bien ejecutadas. Bueno, les deseamos toda la suerte y éxito con AER y bueno, son realmente un emprendimiento que hace falta en Chile. Gracias. César, muchas gracias. Ya. Con esto terminamos el último capítulo de Plantéatelo. Le queremos dar gracias a la Universidad Santo Tomás por prestarnos este espacio, a la Escuela de Diseño Gráfico, al equipo de producción que ha sido realmente súper riguroso en el trabajo durante todo este tiempo. Y esperamos verlos en otra temporada. Muchas gracias, que estén muy bien.